¿Dejarías plantado a tu novio en el altar solo por seguir un nombre que te dio una ouija cuando tenías 11 años? Parece una locura, pero esto es exactamente lo que hizo la protagonista de nuestra historia. Viajes improvisados a Italia, zapatos perdidos al estilo Cenicienta y un enredo amoroso tan perfecto que te va a hacer creer en el destino. Esto es Only You de 1994. Todo empieza en la infancia de Fate. Una ouija y una divina le aseguran que su alma gemela se llama Damon Bradley. 14 años después, ella es profesora, enseña a sus alumnos el mito de la media naranja de Platón y está a punto de casarse con un podólogo bastante aburrido. Mientras se prueba el vestido de novia, suena el teléfono. Un desconocido avisa que no asistirá al casamiento porque viaja a Venecia. Su nombre, Damon Bradley. Fate no lo puede creer. Deja todo y sale corriendo al aeropuerto. No la dejan subir al avión donde se va quien cree que es su alma gemela, por lo que toma el siguiente vuelo a Italia junto a su cuñada y amiga Kate. Llegando a Venecia, los paisajes son hermosos, pero el misterioso hombre se les escapa por minutos en el hotel. Siguiendo la pista, alquilan un Fiat 600, pero se pierden y se quedan sin nafta. Allí tienen una conversación donde Kate confiesa que abandonó a su esposo porque sospecha que éste le engaña. Cuando logran llegar a Roma, descubren que Damon se encontrará esa noche en un restaurante. En el lugar, Fate nuevamente pierde el rastro de Damon por accidente, pero lo corre por las calles y pierde un zapato. Ahí aparece un misterioso estadounidense con el zapato en la mano. ¿Y saben qué es lo más loco? Se llama Damon Bradley. El destino parece haber funcionado y Fate se desmaya en sus brazos. Tienen la noche más romántica del mundo. Tienen tantas cosas en común. Bailan en la calle y se enamoran. Pero en el mejor momento, él confiesa la verdad. No se llama Damon Bradley, su nombre real es Peter Wright, y mintió porque se enamoró de ella a primera vista. Fate lo quiere matar. Devastada, decide volver a Estados Unidos. Pero Peter corre a buscarla con una nueva pista. Descubrió que el verdadero Damon Bradley está en un pueblo llamado Positano. Viajan a Positano con Giovanni, un italiano bastante sinvergüenza que intenta conquistar a Kate. En el hotel encuentran al verdadero Damon Bradley y mientras este se frota aceite de bebé en el cuerpo, Fate lo invita a cenar. Peter, muerto de celos, los observa e interrumpe la cita cuando ve que Damon se propasa con Fate. Resulta que este Damon también era falso. Era un actor contratado por Peter para evitar que se fuera y demostrarle que el nombre no importa. Fate estalla de furia. Fate cancela su boda con el podólogo. Y el esposo de Kate llega a Italia para recuperarla.
y le confiesa el secreto mejor guardado. El nombre Damon Bradley fue un invento de él para hacerle una broma de niños. En el aeropuerto, Faith y Peter, a punto de tomar aviones distintos, se cruzan con el verdadero y poco agraciado Damon Bradley. Al verlo, Faith se da cuenta de que su verdadero amor no es un nombre, sino Peter. En el último momento, Faith frena el avión y se encuentra a bordo con Peter. ¡Viva el amor, loco! Una comedia de los 90s inolvidable. ¿Y vos, crees en las almas gemelas o pensás que uno mismo hace su destino? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más resúmenes de películas clásicas. Nos vemos en el próximo video.